Hola amigos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Roberto Ramírez y estamos aquí para servirles. En ese momento lo prometido es deuda y tuvimos un webinar hace poco en el cual estuvimos conversando sobre cómo compartir la fe con nuestros amigos musulmanes. Debido a que tuvimos muchas preguntas, tomamos el tiempo de responderlas por aparte. Invitamos a un gran amigo nuestro, Marcos. Él ha servido en muchos países de trasfondo musulmán, entonces conoce de primera mano sobre estos temas, sobre el Islam y cómo acercarse a ellos. Es por esto, amigos y amigas, que vamos a darles respuesta a las preguntas que nos habían hecho. Pero antes de eso, voy a decirle a Marcos si quiere saludar y después de eso comenzamos con las preguntas. Y gracias, Roberto, por la oportunidad de compartir hoy. Si gente ya tiene un interés en cómo ser un amigo o compartir tu vida y tu fe con musulmanes, realmente es un privilegio y también un desafío en el mismo tiempo. Pero realmente Dios está abriendo tantas puertas nuevas para realmente compartir con musulmanes para relacionar, porque ellos están en cualquier lugar, cualquier país en el mundo hoy. Realmente es un privilegio. Gracias. Mi amigo, y tiene mucha razón, porque no necesariamente tenemos que pensar en ir al norte de África o algunas partes de Asia, porque como indicas, ya hay en todo el mundo de musulmanes que por una u otra razón se han desplazado. Sí, verdad. Perfecto, bueno, para hacerle honor a nuestra palabra, vamos a responder las preguntas y tenemos la primera, que dice lo siguiente. ¿Qué dice el Corán de Jesús? ¿Cómo comprenden los musulmanes quién es Jesús y cómo poder explicarles quién es realmente? Bueno, es una buena pregunta porque el Corán habla mucho sobre Jesús y habla más sobre Jesús de cualquier otra persona interesante. Y realmente por los musulmanes, Jesús es el segundo profeta más importante, más grande. Habla mucho sobre su nacimiento virginal. Hizo muchos milagros como gente que no pueden ver, gente que no puede andar, y resucitó a personas de entre los muertos. Increíble que los milagros de Jesús, no hay nadie en el Corán que hace los milagros como él. Hasta Mohammed, Mahoma, no hizo los milagros. Y ellos creen que los musulmanes creen que Jesús, el Mesías, él vino por los cristianos. Interesante. Y como Moisés, él vino para los judíos, y Mohammed viene para los árabes y para el mundo entero. Entonces, ellos muchas veces están diciendo, sí, como musulmán, yo creo en todos los profetas, en Adán y Ibrahim y Moisés y David y Jesús y Mahoma. Y ustedes necesitan creer en todos los profetas. Pero ellos tienen un lugar muy especial para Jesús. Y a mí me encanta de entrar primeramente en el Evangelio, en la Biblia, pero también el Corán, porque el Corán habla tanto sobre Jesús y sobre sus milagros. Y realmente el milagro de resucitó personas de entre los muertos es algo muy, muy importante. Genial, Marcos, muchísimas gracias. Y qué bueno saber de que Isa, como lo llaman muchos de ellos, Jesús, tiene un papel muy importante y Y, el mismo Corán lo menciona. y menciona muchas veces y menciona solamente una mujer. Mujer es Miriam o María, su madre. Entonces, él realmente es alguien muy, muy importante. Y
y también habla sobre los versículos y los libros de Jesús también. Entonces tienes la oportunidad de decir, sí, aquí hay el Injil o hay el Evangelio de Jesús. Y ellos pueden ver y pueden leer sobre su vida. Entonces, muy importante. Perfectísimo, mi amigo. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta que dice Noé Ortega, supongo que de Argentina, y nos pregunta lo siguiente. Hace unos días fue asesinada una misionera suiza en África por compartir de Jesús. Quien se adjudicó su asesinato dijo que esta misionera le había declarado la guerra al Islam en su intento de cristianizar a los musulmanes. ¿Es común que esto suceda? Aunque sabemos que debemos de estar dispuestos a todo por el Señor. Bueno, esto no es tan común, pero sucede, ocurrió a veces. Estuve con muchos obreros en la fin de semana, con más de como 300 obreros en muchos lugares, muchos países musulmanes, y todos ellos están sirviendo, a veces con persecución, pero no sé cuántos de ellos saben a alguien que era asesinato por su fe. Pero en algunos lugares y algunos países, curioso, hay musulmanes radicales que ellos que ven la cruz, que ven los cristianos como enemigos. Y verdad, hay una realidad. Siguiendo a Jesús tiene un costo, un precio. Y sabemos esto cuando estamos siguiendo a Jesús, pero en el mundo musulmán, a veces el precio es más poderoso, hay un costo más grande. Y hay gente que están sufriendo por su fe, especialmente, no es tanto los misioneros, mucho más hay los musulmanes que ahora son cristianos. Ellos tienen un precio mucho más grande que nosotros. Realmente es algo que los misioneros a veces están pagando, pero realmente los convertidos, ellos tienen un precio tan más poderoso y grande que nosotros. Perfecto, muchas gracias, mi amigo. Y es muy interesante porque muchas veces lo que mencionas, pensamos en persecución y inmediatamente nos viene a la mente el misionero, pero efectivamente sufre más, tal vez no persecución, aunque pues sí también, pero más dificultad aquella persona que está abrazando el cristianismo, Sí, que antes no lo era. imagina, ellos son musulmanes entre su familia, su comunidad, y ellos son convertidos a Jesús. Es como ahora alguien que no es un parte de la familia, no es un parte de la vida social y la comunidad religiosa. Realmente ellos están perseguidos mucho más de nosotros. Sí. Perfecto, gracias, mi estimado. La tercera pregunta es, ¿cómo puedo explicar la obra redentora de Cristo y la confusión que tienen ellos sobre la Trinidad? Wow, qué pregunta. Sí, a menudo comienzo con Génesis, porque en la primera, en Génesis, hay la desobediencia en el jardín de Adán y Eva, y Dios mató, él estaba matando animales para vestirlos. Y la forma en que Dios proporcionó un carnero en lugar del hijo de Abraham como sacrificio. Siempre estoy primeramente, estoy en el primero de la historia en la Biblia, porque es muy importante, Ujú. ellos saben qué es el pecado, y el pecado es importante o no, y allá en el jardín era la desobediencia y era animales sacrificados por Adán y Eva. Y después con Abraham era el sacrificio del carnero.
Y interesante, tú puedes saltar hasta el Nuevo Testamento, como Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de un hijo. Entonces, hay muchos lugares como tú puedes explicar sobre la obra redentora del Cristo. Y esta historia de Abraham es una de las historias más efectivas de hablar sobre eso. En cuanto a la Trinidad, bueno, yo pienso que en español o inglés o cualquier idioma es difícil para explicar, realmente, para cualquier persona. Claro. Pero enfatizar que creemos en un solo Dios es muy importante. Muchas veces cuando estoy hablando con musulmanes estoy diciendo, no, yo no tengo tres dioses, yo tengo un Dios solo. Y hay muchos versículos de la Biblia que habla en solamente un Dios. Es muy importante que ellos saben que nosotros tenemos un Dios solo, pero vemos a Dios como uno, pero con más de una persona. Es como agua. Agua tiene, ¿qué? Que tiene como un gas, como hielo y como un líquido. Puede ser una vela, puede ser la ilustración de un huevo también. O hay un hombre, puede ser un hombre, y el hombre, él puede ser un hijo con un padre, él puede ser un esposo y también él puede ser un padre a la vez. En la misma vez, él está como un hijo, esposo, padre. Y cómo eso nosotros podemos explicar. Es difícil, realmente la Trinidad es un misterio, pero en el mismo tiempo hay oportunidades como esas ilustraciones para ayudarnos. Y también hay versículos donde hay los tres personas de la Trinidad y tú puedes explicar en esos versículos también. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por esta pregunta, Marcos. Y vamos con la tercera o cuarta, que dice lo siguiente. Tengo entendido que ellos dudan de la autenticidad de la Biblia. Creen que ha sido cambiada. ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? ¿Qué podemos decir para ser claros? Bueno, como cristiano, como creyente, como seguidor de Jesús, si alguien está cerca de ti, está diciendo la Biblia está cambiado, está realmente no tienen autenticidad y ellos están creyendo que ha cambiado, ¿qué estás sintiendo? Para mí, realmente es un vergüenza. Y a mí me encanta de realmente hay una reacción. A menudo muestro sorpresa, porque a mí me encanta de decir, quiere decir que la Biblia que yo ya recibí de mi abuelo o de esa Biblia fue cambiada. ¿Y cómo sabes esto, Mohammed? ¿Cómo sabes? ¿Quién lo cambió y cuándo? Importante que ellos pueden pensar, porque normalmente los musulmanes es solamente ellos están escuchando que la Biblia era cambiado, pero ellos no tienen nada ellos no saben cómo o cuándo o de quién. Entonces, cuando estás hablando de ellos y haciendo preguntas, ellos pueden pensar. A veces ellos están diciendo, los judíos, ellos estaban cambiando eso. Y dicen, verdad, interesante, porque el Nuevo Testamento, ellos no acreditan, ellos no tienen un fe en el Nuevo Testamento, porque ellos van a escribir eso sobre Jesús. Ellos no tienen nada de cómo pueden ser diferentes. Ellos saben es diferente porque el Corán y la Biblia hay diferencias.
Y ellos acreditan que el Corán es la verdad. Si el Corán es verdad, necesita que la Biblia era cambiado. A veces yo tengo algunas historias que a mí me encanta de contar, como luego cuente la historia de imagina que yo voy a mi país de origen y me dicen que todos, imagina que estoy hablando con un sirio, alguien de Siria, y me dicen que todos los sirios son ladrones. Todos los sirios son ladrones. Alguien que me dice sí. Y yo lo creo y les digo a todos esto, porque yo creo. ¿Cómo sabré que es la verdad o no? ¿Cómo? Y ellos normalmente, Mohammed va a decir, sí, necesita encontrarse con sirios o ir allá, ir allí. O dime, tú estás dime que la Biblia ha sido cambiada. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? ¿Lo has leído la Biblia? Tengo uno aquí para que lo prestes y lo leas. Interesante, muchas veces ellos saben que ellos no tienen experiencia con la Biblia. Solamente están diciendo, está cambiado porque allá en la mezquita el imam estaba diciendo eso. Y ellos creen en el imam. Pero si ellos tienen la oportunidad de realmente leer a sí mismo, es increíble. Tantas veces ellos estaban contra la Biblia y después de nuestra conversación, ellos están saliendo con una Biblia en su mano. Gracias por la Wow, pregunta. una muy buena pregunta, excelente respuesta. Es Y también, curioso. Roberto, muy importante, que muchas veces estoy viendo que las preguntas son oportunidades de compartir. No es un defenso, no es, hay dos enemigos. El contrario, es como una puerta. La pregunta es una puerta para entrar y para realmente ser una luz y una oportunidad de compartir. Pienso que es una oportunidad hermosa para hacer apologética basado en lo que habla Primera de Pedro 3:18, de dar razón de nuestra fe a aquel que nos la pida, pero con mansedumbre, Amén. siendo tranquilos, siendo sabios, no con esa Y, necesidad como de ir a pelear. No, es que dicen esto y esto, pues, pero es una y oportunidad verdad, lindísima. a veces yo soy un poco emocional y tengo un sangre un poco caliente y a mí me encanta de pelear, pero, pero realmente como musulmanos no hay un suceso, no hay, No hay mucho éxito. no hay éxito, ¿verdad? Genial. Y es una muy buena oportunidad, como indicas, para que a través de preguntas podamos ser sabios y crear relaciones y así luego, pues que nos conozcan mejor. Hay Amén. una pregunta muy interesante que dice lo siguiente, es desde Costa Rica. Yo quiero hacer una pregunta que está en mi cabeza desde hace mucho tiempo, nos escribe la chica. Un musulmán que tiene más de una esposa y acaba de convertirse a la fe cristiana, ¿debe abandonar a sus demás esposas para quedarse solo con la esposa principal? Interesante. Um, yo conozco algunos musulmanes que tienen, yo conocí un hombre con tres mujeres. Era musulmán. Y si él convirtió, no animaría a más de una esposa. Es un lugar donde yo voy a desafiar a este hombre para compartir las buenas nuevas con toda su familia. Si él tiene 3, 4 mujeres o solamente una mujer, es importante que él puede compartir con todos ellos. Y también yo no voy a animar a él para divorciar
su esposa o dos esposos, tres esposas, porque realmente también sería un pecado. Es algo que, es terrible que tienes más de una mujer, tú necesitas divorciar. Pero para divorciar, eso también es un pecado. Entonces, por lo que tampoco es el camino a seguir. Él está allá en esta situación y en África hay muchos lugares donde ellos eran como musulmanes, pero también la cultura allá, ellos tienen normalmente alguien que tiene más ricos, él tiene más responsabilidades. Es importante que él tiene algunos 2 o 3 mujeres. Si él convirtió, es muy importante para toda la familia para convertir con él también. Entonces, no es como él necesita salir de las mujeres porque para decir quién es la esposa principal. ¿Quién es no sé. Claro, claro. Para Dios, yo pienso que todas las esposas son principales, porque ellos son importantes en los ojos de Dios. Y es la responsabilidad de este hombre de amar todos ellos y toda su familia. Perfecto, mi amigo. Nos quedan 3 preguntas, pero voy a unir 2 de ellas en una, que de hecho las hizo la misma persona. Es un estudiante que tiene ahí una pregunta muy, muy curiosa. Dice lo siguiente: ¿cuál sería un país musulmán que se menciona poco, pero tiene una gran necesidad y que no sea muy conocido? Abajo él nos pone, en la otra pregunta, que él está tomando un curso y le gustaría realizar un proyecto en algún lugar como que no sea tan renombrado, de la ventana 1040. ¿Qué opinas? Sí, hay muchos lugares, muchos países musulmanes que realmente no están mencionadas mucho y hay una gran necesidad. Por ejemplo, Mauritania, el sur de Marruecos, realmente un lugar, realmente es un desierto, no es fácil para vivir allá. Yo conozco gente que están sirviendo ahora allá, pero realmente muchas necesidades y no es un lugar muy popular por las turistas. También Nadie debe ir de turismo ahí, me imagino. sí, hay lugares como Djibouti. Djibouti es un país muy pequeño, pero también con muchas necesidades. Hay lugares como Oman también. No hay allá en ese país, no hay una, como un grupo de cristianos juntos. Hay algunos gente creyentes, pero realmente es un lugar con muchas necesidades. También hay lugares como Turkmenistán. Muchos de los stands allá, la iglesia está muy, muy pequeña. Entonces, hay muchos lugares y normalmente ellos son lugares que no están en las noticias. Pero sí, Mauritania, Oman, Djibouti, Turkmenistán, lugares como así. Perfecto. Nada más acotando un poquito para aquellos que no han escuchado mucho sobre los TAN. Hay muchos Sí, no, países que los terminan con stands no, TAN. sí, los stands no están en un lugar para destinación por vacaciones, no. No. Dentro de ellos está, como mencionaba nuestro amigo, el entrevistado, Turkmenistán, Kirguistán, Sí, Kurdistán, Afganistán, Kurdistán también, Pakistán. sí, sí. Entonces hay bastantes países que terminan con TAN, que entran como en esta categoría que nos menciona Marcos. La última pregunta dice lo siguiente, de parte de Natalia: estoy estudiando Islam y el escuchar que mentir para ellos es permitido por el tema de la taquilla y porque si Dios lo permite es algo difícil. Eso a la hora de entablar relaciones puede generar cierta inseguridad. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a esto o qué consejo darías? Wow, bien. Decir la verdad, para decir la verdad, es un desafío en cualquier cultura de la vergüenza y el honor.
si hay un lugar, hay una cultura donde hay esta cultura de vergüenza y honor, para decir la verdad es muy difícil porque ellos quieren de salvar las apariencias. Y es muy importante y no deshonrar a nadie. Para deshonrar a alguien es terrible. Por eso, por lo que mentir es una salida fácil. Es mucho más fácil a veces para mentir porque para ellos es más importante si ellos tienen a alguien en su comunidad, en su familia, alguien que es más alto o tienen un lugar de honor, ellos no pueden deshonorar ellos. Entonces, para mentir es algo no tan importante. El engaño no siempre es menosprecio. Es decepción, ¿cómo así? Es fácil. Es fácil poner excusas y decir si Dios quiere o era la voluntad de Dios. Muchas veces ellos pueden hacer excusas con Dios diciendo inshallah. Inshallah o mashallah. Inshallah es la voluntad de Dios o mashallah es la voluntad de Dios. Él quiere eso. Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa y finalmente diciendo inshallah, mashallah o wallah. Wallah es en el nombre de Allah. Y es muy fácil cuando musulmanes están diciendo eso. Es como Allah, Él es controlando todo. Entonces, yo puedo hacer que estoy diciendo o yo no puedo hacer nada y no es mi culpa, es de Allah, es de Dios. Y es muy, muy fácil para hacer eso. Y esta es una forma en que aprende a navegar en cualquier relación con los musulmanes. Necesitan una navegación porque en las relaciones ellos van a ver, interesante, Roberto, cuando él dice algo, él realmente va a hacer. Él siempre es honesto. ¿Por qué? Interesante, porque nosotros como musulmanes, nosotros no somos honestos, pero Roberto es un extranjero y también un cristiano. Y nuestras vidas pueden ser algo muy, muy, muy importante, muy como una luz que está brillando en el medio de cómo ellos están relacionando. Y también en la Biblia, en la palabra de Dios, hay mucho para enseñar de la palabra acerca de hablar la verdad. Deja que tu sí sea sí y tu no sea no. Y Jesús, Jesús estaba hablando mucho sobre porque los judíos en la Biblia era la misma problema, la misma cultura que tenemos hoy en muchos lugares y muchas culturas musulmanas. Perfecto, y muchas gracias por ese mensaje. Al final estaba pensando cuando hablabas de la luz, Mateo 5 nos habla de que seamos la luz. Y es interesante, tenemos que dejar que la luz, no la luz nuestra, porque nuestra luz no ilumina a nadie, pero sí que la luz de Jesús ilumine ante las personas. Y eso lo podemos lograr con nuestra forma de ser. Y estamos reflejando a Jesús y las obras del Señor, del Padre, no de nuestra vida. Y muy importante, que nosotros podemos reflejar al Padre. Efectivamente. Entonces, recordemos, amigos, que tenemos que dejar que la luz de Jesús brille en nuestro actuar, en todo lo que nosotros hacemos. Estas fueron nuestras preguntas, realmente muy agradecidos con aquellos que las hicieron. Próximamente les vamos a estar informando sobre otros eventos, otros temas que vamos a estar hablando y conversando. Nuevamente muy agradecidos por el tiempo y por querer hacernos estas preguntas. Estamos para servirles. No sé, Marcos, si tienes alguna palabrita para despedir.
solamente que realmente el más importante y que tienes la oportunidad para experimentar, para realmente relacionar con un musulmán en el sangre, realmente alguien en el cuerpo, no solamente estudiando sobre ellos, no solamente orando y oración, muy importante, pero realmente que tú puedes sentarse con un musulmán, relacionar y aprender de ellos y aprender cómo tú puedes amar el otro. Eso es una experiencia más poderosa de cualquier educación que tú puedes aprender. Perfecto, muchísimas gracias, realmente muy agradecidos y recordemos que hay mucho que podemos aprender y también mucho por qué tenemos que orar y aplicar para que las personas lleguen a conocer realmente ese Jesús que a veces o no lo conocen del todo o tienen una idea un poquito distinta a lo que realmente es. Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos desde Costa Rica, desde Operación Movilización. Nos vemos.